Por fin todo terminó. Capítulo 225. Serafina se desmaya en los brazos de John. Sé que se ofrece a cuidar de ella y John lo aparta. Sé que piensa que no debería tratarlo de esa manera cuando apenas puede sostenerse en pie. Van y Kenea aparecen y sé que se va cuando ve la situación. Llevan a los dos a la enfermería, donde estaban Arlo y Remy. Recuperado, John va a la oficina del director y le dice que quiere irse de la escuela porque odia seguir ahí. El director piensa que es lo mejor y lo deja irse. John visita a Serafina, que aún no despierta, y se despide agradeciéndole por no rendirse con él. El episodio termina con él llegando a New Boston y siendo recibido por su padre William. Finaliza el capítulo. Este capítulo no tendrá épicas peleas ni el secreto más grande revelado, pero fue el más satisfactorio, hermoso y sentimental de todo un ordinario para mí. No saben la paz, alivio y felicidad que sentí al verlo. De hecho, me gustó más este episodio que el anterior, principalmente por la salida indefinida de John del ambiente tóxico de Wellston. Hay demasiadas emociones y recuerdos negativos en ese lugar, y no creo que John pueda sanar adecuadamente si se queda allí, sin mencionar a todos los que están allí. Los estudiantes de Wellston no dejarían que John se olvide de quién se convirtió, y solo harían más difícil su recuperación, así que creo que fue la mejor decisión. El ver que no hubo un cambio mágico de John arrepintiéndose, disculpándose o aceptando las cosas sin ni siquiera reflexionar sobre ello, hace un gran cambio en todo lo que se ha visto hasta ahora. Todavía odia a Wellston y a todas las personas que lo dañaron hasta el punto de decir que tenía que irse antes de volver a perderse. Y es eso lo que lo hace un gran episodio, porque es el más realista y menos hipócrita que se pudo ver en toda la temporada. Después de tanto agotamiento emocional, el sentimiento de autodesprecio, arrepentimiento y vergüenza por todas sus acciones terminan al fin con este arco. Y literal, me dio ganas de llorar luego de que se despidió de Sera con las palabras "gracias por no rendirte conmigo". Se sintieron con tanto peso esas palabras y me hizo recordar nuevamente por todo lo que pasó, además de la alegría y consuelo al ver que después de tanto tiempo su rostro está sin un ceño fruncido. Por otro lado, aunque fue solo un panel, no puedo evitar reírme de las miradas que le lanzaron Arlo y Remy a John. En mi mente, ¿pero qué se creen estos? Claro, John tampoco es que se haya disculpado por las cosas que hizo en New Boston o Wellston, pero ni siquiera hemos visto una disculpa que valga la pena de Arlo y Remy. Arlo no ha reflexionado sobre sus acciones pasadas y Remy ignoró completamente las quejas de John sobre el abuso que recibió de él. Y me pareció gracioso y cínico ver cómo estos dos lo miran con desprecio, como si creen que tienen el derecho de estar enojados después de todo lo que han hecho, cuando debería ser al revés, y no ver a John bajando la mirada afectado por todo lo que sucedió. Pero bueno, eso solo hace que aprecie más a John y le dé un empujón más al camino de su redención. Por supuesto, que me siguen cayendo menos los Royals. Aparte de eso, vimos como el Dr. Darren está preparando sus maletas ya que envió su currículum a Leila. Y tal vez sea por el amor-odio que tiene con el director o por su pesado trabajo en la escuela. Muestra cómo las cosas se están alineando y es genial pensar que él también forme parte de esa lucha contra él. Por último, y lo que todos estábamos esperando, el regreso del papi William, que me hizo pensar que estaba en prisión ya que no lo veíamos por mucho. Creo que la mejor manera de comenzar con el desarrollo de John es con alguien que realmente lo apoye, lo guíe e influencie de manera positiva, y ese es su padre, el gran héroe de la historia para mí. Si bien pueden seguir el arco de redención de los Royals para darles el desarrollo completo de supuestamente buenas personas, lo cual no me interesa en lo más mínimo, prefiero que se centren en John y su desarrollo de personaje, volviéndolo al lugar en donde todo comenzó para enfrentarse a sus peores temores, tratando de enmendar sus errores pasados, para así ser capaz de alcanzar la versión ideal de sí mismo, además de ser el momento para saber más sobre su padre y más respuestas sobre su madre. También está el hecho de amarrar los cabos sueltos de su relación con Adrian y Claire, porque sí, ese amor no correspondido de parte de John hacia su crush Clary, confirmado por Uru,
puede que vuelva a renacer, como dicen por ahí. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero no, hablando en serio, hay varias cosas que apuntan a que resolverán sus circunstancias y quién sabe, ella sea nuevamente la que ayuda a Jon a seguir dominando e incrementando sus poderes con su habilidad de clarividencia. También espero que con la salida de Jon, la situación en Wellington y la Safe House no mejore y empiecen a darse cuenta que el problema no era Jon, sino la jerarquía del sistema. Este capítulo nos ha dejado con grandes interrogantes para la escuela. ¿Quién será el rey de Wellington ahora? ¿Será esta la oportunidad de Bucky? ¿Volverán a pelear con los niveles bajos? ¿Wellington abolirá por fin el sistema de la jerarquía? Tengo mucha emoción de ver dónde se dirigirá esto a partir de ahora. Así que espero sus opiniones y comentarios. No te olvides de darle like al video, suscribirte y compartir este. Hasta una próxima. Bye bye.